antes de entrar en eso, yo sí quería que tocáramos el tema del caso de Chris Benoit, que, y como muchos casos, ahorita me tocaste algo, pero muy por encima, del tema de los cambios emocionales y demás, por el uso y abuso de sustancias, hasta qué punto pueda llegar. Para los que no saben, Chris Benoit fue un luchador, pero él tuvo el incidente de que asesinó a su esposa y a su, creo que era una niña, Un hijo, creo. un hijo, no me acuerdo si era niño o niño, pero bueno, los asesinó y luego él se suicidó. eh, y tras de eso hubo una investigación grande de por qué. Porque el hombre no era de tener actitudes agresivas, pero se supo que en los últimos días, pero de su muerte, tuvo ciertos cambios de humor agresivos. Y tras de su muerte hubieron dos cosas. Primero, que él tuvo su movimiento característico, era tirarse a darle un cabezazo al rival. Entonces, ese trauma continuo a la cabeza hizo que él tuviera pues como lesiones cerebrales, pero también se habla de ese uso de anabólicos y abuso, también los llevó a tener los cambios de humor necesarios para tomar la decisión que él tomó en su momento. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué sienten que, o sea, hasta qué punto puede llegar la gravedad de unos cambios de humor causados por estos medicamentos que, como dice ahorita, y eso me pareció muy interesante, pues dice, son medicamentos, es que son medicamentos, no es para esto, simplemente tienen ese efecto secundario que lo estamos utilizando para anabolizar y para hacer como un doping, digamos, dentro de estos deportes, pero son medicamentos, son para otras cosas. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar eso? O sea, el punto, si es así, no es así, es posible, no es posible. ¿Qué nos pueden hablar de esos cambios de humor? Y para que no solo afecten al nivel de pronto de un homicidio, pero sí quizás en un punto de hey, lo que hablábamos en estos días, decisiones financieras, decisiones familiares, peleas de pareja, todo ese tipo de cosas se pueden llegar a ver influenciadas y de qué manera. Bueno, a mí me gustaría hablar del tema de Chris Benoit porque yo no lo... Sí, me gustó mucho la lucha libre, pero no supe muy bien del tema. Pero me gusta asociarlo... A mí me gusta mucho hablar como de la parte científica, porque hoy en día han habido tantos impactos fatales en el fisicoculturismo que se asocian al uso de farmacología que se han obligado a tener investigaciones. O sea, ya no investigan grupos poblacionales que van al gimnasio, adultos mayores, los jóvenes, sino también deportistas de alto rendimiento que hacen consumo de estos y que son conscientes, porque sabemos que en el Mister Olimpia no regulan eso. O sea, los que van allá son freaks de la naturaleza, o sea, gente que no existe. Entonces, a lo que yo voy es que eh, hay cambios científicos, se me olvidan los nombres, pero yo sé que es en la oxitocina, en la epinefrina, en las adrenalinas, principalmente, digamos, hormonas que controlan el comportamiento, el humor, las típicas cuatro hormonas de la felicidad que te mantienen con esos efectos placenteros, cuando elevan principalmente, digamos, ese punto de ciertas dosificaciones farmacológicas. Y claro, cuando uno sabe que hay predisposición genética a esos factores, o sea, por genética y por parte científica, yo me he dado cuenta que las cuatro hormonas de la felicidad, la oxitocina, serotonina, adrenalinas, se me olvida la otra, Dopamina. dopaminas, hablando de que son pues grupos, principalmente se ven afectadas. Pero a mí me gusta mucho de nuevo hablar de experiencia. Y, o sea, han habido casos brutales. En los años 90, un culturista súper, súper famoso que empezó a agredir a su esposa. La esposa también era culturista y hacía consumo de esteroides. Y en una de esas rabias, porque sabemos que ya es un cambio hormonal brutal, hablando de este tipo de hormonas, por ejemplo, que hay un descontrol, un imbalance, eh, no le respondió con palabras, sino con un changonazo. Uy, Y chao, y esa historia es una leyenda Algo que solo puede hacer del una sola vez en la vida. fisicoculturismo. Pero ese pues truco no puede se puede pasar hacer varias dos veces. veces, pero este man no se salvó. Este man no se salvó y eso es una leyenda de historia.
O sea, el man la agredió, la golpeó, la afectó psicológicamente, pero a la última esa muchacha ya no más, tome su changonazo y chao. ¿Y qué pasa? Que se encontró que el, yo no me acuerdo el nombre, el señor tenía un imbalance en hormonas que son más derivadas de los sentimientos, de la parte emocional, de la parte del control del humor. Y, y eso es muy brutal, Y lo sacó porque así y terminó haciendo, vea, muy y curioso. también me gusta mucho lo que usted ahora dijo, Santi, el tema de una terapia post-ciclo, ¿cierto? Cuando uno espera un tiempo específico de que esa vida media o activa del fármaco disminuya y usted hace una buena terapia para recuperar esos ejes hormonales. Sí o sí hay demostración científica de cómo en un post-ciclo hay depresión. ¿Sí? Siempre la ansiedad se eleva, las sensaciones de tristeza, las sensaciones de ansiedad, de preocupación. Y te puedo decir, ya hablando, o sea, a mí me gusta mucho hablar de la ciencia, sí, pero también, por ejemplo, este laboratorio que habla ahorita, Marek Held, habla tanto de la sintomatología, que es que hay síntomas que culturistas referencian que van muy en contra de algunos marcadores biológicos. Y tú te das cuenta que eh, sí, hay culturistas que tienen todo este sentido, digamos, de la parte emocional súper alterada y siempre ocurre, siempre en un post-ciclo. Hey muchachos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Este fue un nuevo capítulo de Tras el Mic y nos vemos en el próximo. Asegúrense de suscribirse, de seguirnos, de darle like. Abajo les dejamos las redes de todos y nada, gracias.